Terminemos esta cuestión 75 tan importante, tan trascendental. Hemos dicho muchas veces que las dos primeras cuestiones, las 75 y las 76, establecen los fundamentos de todo el tratado, razón por la cual recomendamos no solo leerlas, sino estudiarlas con gran cuidado, con gran interés, porque aquí en estas dos cuestiones establece Santo Tomás los fundamentos de toda su concepción acerca del hombre. En el artículo 6, entonces, Santo Tomás se va a preguntar si el alma humana es incorruptible. ¿Qué quiere decir esto de incorruptible? Pues recordemos que en la filosofía escolástica, cuando algo deja de ser de algún modo, cuando algo pierde alguna manera de ser, alguna forma, alguna formalidad, ya sea que estemos hablando de una forma accidental o de la forma sustancial, se dice en este lenguaje técnico que se corrompe. La corrupción es el proceso contrario a la generación. La generación es la adquisición por parte de un sujeto de una nueva formalidad, un nuevo modo de ser. Y la corrupción es la pérdida por parte de un sujeto de una forma, de una formalidad, de un modo de ser, ya sea accidental o el propio modo substancial de ser, porque se puede corromper tanto la forma accidental como la forma substancial. Por ejemplo, si nos airamos, si nos enojamos con alguien, pues perdemos en nuestro rostro nuestro color habitual y nos enrojecemos. Nuestro rostro se enrojece por la ira y entonces se dice que el anterior color que teníamos, digamos más blanco, se corrompe para dar paso a la nueva formalidad, que en este caso es el color rojo que se adquiere por la pasión de la ira. Toda generación da paso a una corrupción o proviene de una corrupción, y toda corrupción da paso a una generación. Toda adquisición de una nueva forma o formalidad proviene de la corrupción de la forma anterior, y toda corrupción de una formalidad da paso a la adquisición o generación de una nueva formalidad. Con esas aclaraciones en mente se comprende mejor lo que aquí Santo Tomás está preguntando. ¿El alma humana es incorruptible o es, por el contrario, corruptible? Es decir, esa forma substancial que es, en lenguaje técnico, el alma humana, puede corromperse, puede dejar de ser, o por el contrario, es incorruptible de tal manera que no es, por decirlo de alguna manera, no es nunca abandonada por el ser. ¿Y qué va a responder Santo Tomás a esta pregunta de si el alma humana es incorruptible? Pues va a responder que sí, que efectivamente el alma humana, ese tipo especial de forma substancial que es el alma humana, no pierde su ser, no pierde el ser, no deja de ser nunca, no se corrompe. ¿Cómo así, Leonardo? Eso significa que las almas humanas son eternas y han existido siempre y existirán siempre. No. Lo que esto significa es que una vez el alma humana ha sido puesta en la existencia mediante el acto creador que le otorga el ser, lo cual ocurre en el momento de la concepción, no puede de suyo dejar de ser. ¿Cómo argumenta esto Santo Tomás? Pues haciendo uso
de una argumentación que ya utilizó en un artículo anterior donde probó que el alma humana es de suyo subsistente, per se subsistens, es decir, que no requiere de inherir o de darse en un sujeto para existir, lo cual es más bien propio de las formas accidentales como la altura, el tamaño, el peso, el color, cosa que ya hemos explicado en múltiples ocasiones. El alma humana es de suyo poseedora en propiedad, hemos dicho, del acto de ser, del ser. Y cuando una característica le pertenece a algo de suyo per se, de manera esencial, entonces es una característica que no puede dejar de estar presente. Por ejemplo, el ser humano es animal racional. Esas dos notas o esas dos características le pertenecen de manera esencial. No puede existir un hombre que no sea animal, que no sea racional. Si existe, es animal y es racional. Son dos notas que le pertenecen de suyo, de manera esencial. Sería muy contradictorio y absurdo e imposible la existencia de algo a lo cual le faltara alguna de sus notas esenciales propias y características. Pues bien, Santo Tomás ha demostrado que el alma humana es per se subsistens, es decir, el acto de ser le pertenece a ella de manera propia y específica. Recordarán ustedes cómo Santo Tomás llegó a esta conclusión a través del análisis de la operación intelectual en la cual se da un acto propio del alma humana que no comunica con la materia, y como el obrar sigue al ser, si el alma humana puede ejecutar acciones en las cuales no comunica, no requiere la materialidad de manera intrínseca para esa acción, ello indica que también el ser lo posee de manera independiente respecto de la materia. El ser le es propio. En palabras más sencillas, esto quiere decir que cuando un nuevo ser humano es concebido y Dios infunde el alma o la forma substancial a ese nuevo ser humano, por lo tanto, ya adquiere por acto creador directo de Dios el acto de ser, no lo deja, no lo abandona, no lo pierde, no se corrompe en adelante. Después de la concepción y después de la aparición de un nuevo ser humano, esta alma es eterna. Solamente podría dejar de ser si este acto de ser le fuera retirado, es decir, si fuera aniquilada. Níquil en latín significa nada. Aniquilar algo significa llevarlo a la nada. Es decir, solamente el alma humana podría dejar de existir por medio de un acto aniquilador de Dios omnipotente, que sabemos que es algo que no ocurre porque Dios no se arrepiente de otorgar el ser. Sería algo así como creer que Dios se equivocó poniendo en el ser alguna cosa, lo cual sabemos que es imposible, siendo Dios el ente perfectísimo por esencia. Y el otro argumento que da Santo Tomás para probar que el alma humana es incorruptible es el deseo de ser. El alma humana naturalmente desea esse semper, es decir, ser siempre, ser, permanecer, perseverar en la existencia siempre. Y esto lo puede hacer
porque a través del conocimiento intelectual que aprehende las cosas de manera absoluta, puede también aprehender el tiempo de manera absoluta, es decir, sin limitaciones. Por lo tanto, tiene abierta la posibilidad del deseo de ser siempre. Si el alma humana, si el conocimiento, si la aprehensión de la realidad por parte del ser humano estuviera limitado siempre a lo finito, al aquí y al ahora, y no tuviera de ninguna manera posibilidad de concebir lo eterno, de concebir la eternidad, pues tampoco su deseo de ser, que es natural en todo ser vivo por instinto incluso desea perseverar y permanecer en la existencia, por eso se huye la muerte. Todo el deseo entonces del hombre sería finito, estaría limitado y no podríamos aspirar a lo eterno, a ese semper. Pero el caso del hombre es diferente, como ya dijimos, a través de su conocimiento intelectual, que no está limitado a los sentidos, al aquí y a la hora de lo corporal, puede concebir la eternidad, puede concebir de manera absoluta un deseo de ser siempre. Y, dice Santo Tomás, un deseo, una inclinación, una tendencia que brota de la misma naturaleza de la cosa, no puede ser en vano, no puede estar allí en vano. Por lo tanto, para poder dar cumplimiento a ese deseo del esse semper, es lógico concluir o pensar que el alma humana es incorruptible. En el séptimo y último artículo de esta cuestión 75, se pregunta a Santo Tomás si el alma humana y el ángel pertenecen a la misma especie. En términos muy sencillos, es como si Santo Tomás se estuviera aquí preguntando si el hombre y el ángel esencial y específicamente son lo mismo. Y no es tan extraño que Santo Tomás se pregunte esto después de que en los artículos anteriores nos ha venido hablando cosas tan grandiosas acerca del alma humana, que no es material, que es incorruptible, que tiene de suyo el ser, que es per se subsistens, que no está ni siquiera compuesta de forma y materia, sino que ella es esencialmente forma, acto, perfección. Entonces, claro, nos habla tantas cosas tan grandiosas del alma humana que cualquiera podría ser conducido a pensar que casi estamos hablando de una realidad angélica. Y la respuesta de Santo Tomás va a ser que no. El alma humana y el ángel no son ni pueden ser de la misma especie. En primer lugar, presenta Santo Tomás un argumento bastante elevado, bastante subido y que requiere del conocimiento de ciertos aspectos de su metafísica para poder comprenderlo completamente. Recordemos que estamos leyendo la Suma Teológica y que es un libro que Santo Tomás escribió pensando en los estudiantes de la Facultad de Teología, estudiantes que ya habían pasado por la Facultad de Filosofía y tenían bien aprendido su Aristóteles. A nosotros no nos pasa igual, no hemos estudiado en ninguna facultad que nos haya permitido conocer al dedillo nuestro Aristóteles. Por lo tanto, nos cuesta trabajo a veces seguir el hilo del razonamiento del Santo Doctor. Pero algo vamos a decir para que no quede completamente en silencio esta argumentación del santo. Dice Santo Tomás que de una sustancia separada solamente puede haber una especie. Vamos a ver.
¿Qué quiere decir Santo Tomás con substancia separada? Pues quiere decir aquella substancia que no entra en composición con la materia, por eso se llama separada. El alma, después de la muerte, se halla precisamente en un estado, el alma humana después de la muerte se halla en un estado de separación, es substancia separada, pero no le es natural ese estado, porque ella de suyo es forma del cuerpo. Por lo tanto, su estado natural es el estado de unión con el cuerpo. Esto abre campo a la especulación o a la justificación o le da piso a la creencia en la resurrección de la carne de la que hablamos los católicos en el credo. Y es que precisamente ese estado de unión con el cuerpo es el estado natural del alma. Por lo tanto, cuando una persona muere, su alma, que es subsistente, persevera en el ser, pero se encuentra en un estado que no le es natural, que no le es propio, como que reclama la unión con su respectivo cuerpo. El ángel, el ángel en cambio, es substancia separada de manera natural. Esa es su condición propia, su condición existencial propia es ser por naturaleza una substancia separada, es decir, una substancia que no entra en composición con la materia. Ahora bien, Santo Tomás nos dice que de esta substancia separada solo puede haber una especie. ¿Por qué? Porque al no entrar en composición con materia, no hay nada que la pueda distinguir una de otra. Y pone Santo Tomás, para que podamos entender un poco, el ejemplo de la blancura. La blancura es una forma accidental que vemos en nuestro universo físico. Pero la blancura, al ser una formalidad accidental, entra en composición con las distintas superficies que son sus sujetos receptivos. Entonces, una es la blancura que podemos ver en los dientes, bueno, más o menos. Otra es la blancura de la leche, otra es la blancura que vemos en la nieve, otra es la blancura de una pared de un edificio, otra es la blancura de un helado de vainilla. ¿Y cómo distinguimos estas distintas tonalidades de blancuras? ¿O de qué depende que sea esta más o menos así, distinta de aquella? Pues de las diversas superficies que le sirven de sujeto, de los distintos sujetos receptivos de esa formalidad accidental, en últimas de las distintas superficies que se colorean de blanco. De ahí que sea posible hablar de esta blancura, de aquella, y que efectivamente a la observación resulten diferentes. Pero, dice Santo Tomás, ¿qué pasaría si la blancura existiera separada? Es decir, si la blancura existiera sin necesidad de ser recibida en ninguna superficie, sino que fuera una especie de substancia que pudiéramos ver por ahí, separada de toda necesaria unión con una superficie, con un sujeto receptor. Pues pasaría que no podría haber sino una blancura, porque no habrían superficies ni sujetos que la diferenciaran una de otra. Y esto es precisamente lo que ocurre con el ángel. El ángel es substancia separada, que al no entrar en composición con la materia no hay manera de distinguirlo uno de otro. ¿Cómo así, Leonardo? Entonces usted nos está diciendo que solamente existe un ángel. No,
Lo que estoy diciendo es que solamente existe un ángel de cada especie. Es decir, que cada ángel es una especie diferente. O en otras palabras, que existen tantas especies de ángeles como ángeles mismos, millares. Volvamos a la blancura. La blancura la podemos definir y decimos que es un color de tales y tales características. Pero luego, debido a que esta blancura es recibida en distintas superficies, podemos hablar de esta blancura y de aquella y de la de más allá. Es decir, una sola blancura se puede multiplicar según los individuos en los cuales es recibida o las superficies en las cuales es recibida. En el caso de los ángeles, como sustancias separadas, ello no ocurre. No es que haya una especie de ángel que es recibida en distintos sujetos y entonces son distintos ángeles de la misma especie. No, como el ángel no entra en composición con la materia, cada vez que se da un ángel, se da uno y solo uno de cada especie. Los millares y millares de ángeles que la fe católica nos dice que existen son cada uno de una especie propia y distinta. El caso del hombre es diferente, porque el hombre, que se define como animal racional, esa es su especie, esa es su formalidad substancial considerada en abstracto, el hombre es esencialmente animal racional. Pueden haber miles y millones de individuos de esa especie porque entra esta definición, esta formalidad, entra en composición con la materia. Entonces, una es la materia de Sócrates, otra es la materia de Aristóteles, otra es la materia de Santo Tomás de Aquino. Una sola especie recibida en muchas materias que la individúan. Por eso, Santo Tomás decía que la materia es el principio de individuación. Tenemos la especie, y si esa especie entra en composición hilemórfica de materia y forma, pues entonces aparecen los distintos individuos según que esa forma se dé en este y en aquella. El caso de los ángeles es diverso. Ellos no entran en composición, por lo tanto, cada especie es única y es un solo individuo. Y el otro argumento usado por Santo Tomás tiene mucha unión, se relaciona mucho con esto que estamos diciendo, porque nos dice que el alma humana requiere la unión con el cuerpo para su operación propia. El alma humana, en la escala ascendente de las criaturas intelectuales, de las sustancias intelectuales, ocupa el primer lugar, el más bajo, el más humilde. Arriba en la cima está la divinidad, que se identifica con el ser en el acto de conocimiento. Luego están los ángeles, que conocen de manera directa las formalidades puras, porque no tienen cuerpo y no tienen la mediación del cuerpo. Y finalmente está el alma humana, que requiere de esa mediación del cuerpo, que nos pone en contacto directo con el mundo físico, a partir del cual la inteligencia humana puede abstraer los conceptos para elevarse al conocimiento de la realidad inteligible y también de los ángeles y también de Dios. Pero le es natural al alma esa unión con el cuerpo, porque si no, no podría ejercer su acto propio, que es la abstracción de los conceptos a partir de las realidades corpóreas. Y si este proceso de conocimiento que requiere del cuerpo le es natural y propio al alma humana, ello es señal clarísima de que no es de la misma especie que el ángel, el cual, igualmente por naturaleza, no requiere de esa mediación corpórea
sino que todo lo conoce de manera directa en su propia inteligencia iluminada por las razones eternas que Dios le infunde desde el momento de su propia creación. Bien, vamos a dejar hasta acá este interesantísimo y profundo artículo 7 de la cuestión 75. Damos así por acabada la exposición sencilla, amigable, de esta cuestión 75, donde Santo Tomás básicamente se ha dedicado a hablarnos del alma humana. En la siguiente cuestión, la 76, se va a ocupar Santo Tomás de cómo hay que entender la unión de esta alma humana, de esta forma substancial, con el cuerpo. ¿Cómo es que se debe entender, cómo debemos argumentar y explicar esa unión del alma con el cuerpo?